La sinagoga de Satanás es mencionada en la Biblia en varias ocasiones, y esto es un punto clave porque si no sabes identificar quiénes son, serás engañado por ellos pensando que son el pueblo bíblico cuando en realidad son totalmente lo contrario. La verdad sí importa, porque solo la verdad te hará libre. Y esa es la realidad, que durante generaciones nos han indoctrinado para creer que los que se hacen llamar judíos son los verdaderos descendientes del pueblo escogido por Yahuwah. Pero esa narrativa se desmorona al pasarla bajo la lupa de la historia y de la Biblia, y en este video te lo mostraré. Por siglos hemos creído la versión que el mundo nos ha enseñado, sin cuestionar, pero Yahuwah está quitando el velo de nuestros ojos para que sepamos la verdad y no seamos parte del engaño. Sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Tú decides si creer la verdad o endurecer tu corazón y rechazar el mensaje. En estos versículos de Apocalipsis claramente dice que hay quienes dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Estos versículos se refieren a los falsos judíos que se apropian de una identidad que no les corresponde y no son verdaderos descendientes de Israel, sino impostores, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás creó un grupo para suplantar al pueblo verdadero, no ante el Padre, sino ante el mundo. Y las Escrituras nos incitan a que no seamos ignorantes de sus engaños. Así que ahora comprobemos quiénes son esos que dicen ser judíos, pero no lo son. Empecemos. Muy poca gente conoce esto, pero todo comenzó en el siglo II antes de Cristo, cuando Juan Hircano I, un judío sumo sacerdote y gobernante de Judea, conquistó la región de Idumea y obligó a los edomitas a circuncidarse y a seguir la Torá para poder permanecer en la tierra. Esta fue la primera conversión forzada en la historia del judaísmo, impuesta sin un verdadero arrepentimiento espiritual. Esto no fue un acto guiado por Yahuwah, sino un movimiento político. Es crucial entender quiénes eran los edomitas. No eran parte del pueblo de Israel, eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y vivían al sur de Israel. Aunque eran parientes lejanos, en la Biblia son enemigos constantes del pueblo de Yahuwah y servían a otros dioses como Baal, así que espiritualmente hablando entraron al enemigo en casa. Esta apropiación empezó aproximadamente 100 años antes de la llegada del Mesías. Y para cuando llegó Yahushua al mundo, ya habían descendientes de estos edomitas convertidos ocupando puestos políticos y religiosos importantes. Esos mismos fueron los que rechazaron a Yahushua e influenciaron al verdadero pueblo a hacer lo mismo. Estos líderes también lo acusaron, lo persiguieron y planearon su muerte. A estos Yahushua les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Yahushua dejó claro que ellos no eran hijos de Abraham, como afirmaban, sino de Satanás. Incluso lo acusaron de estar endemoniado y expulsar demonios por medio de Belzebú. Siglos después, los rabinos descendientes de este grupo redactaron el Talmud babilónico, un sistema legal y religioso basado en tradiciones humanas. Y te asombrará lo que escribieron aquí sobre Yahushua. Usaré Jesús porque no quiero irrespetar al verdadero Mesías con eso que escribieron. Según el Talmud de William Onkelos, un romano convertido al judaísmo, fue quien resucitó a Jesús de la tumba usando brujería, cosa que la Torá claramente prohíbe. Así que ese romano se habrá convertido en algo, pero un judío no fue. En fin, que Onkelos solo lo resucitó para hacerle un quiz. Y la primera pregunta fue: ¿qué es lo más importante en este mundo? Jesús supuestamente les dijo que los judíos, porque son la niña de sus ojos. Pero en otro lado dice que Jesús era un hechicero que extravió al pueblo judío. O sea, que ellos mismos se contradicen. Y la otra pregunta de Onkelos a Jesús fue que cuál era su castigo en el infierno, porque según los judíos, Jesús está en el infierno. Y Jesús les respondió que se le castiga con excremento hirviendo. Es tan estúpido y ofensivo que me deja sin palabras. Y dice mucho más, pero no quiero desperdiciar el tiempo con blasfemias. En Juan se nos advierte: todo espíritu que no confiesa a Yahushua no es de Elohim. Ese es el espíritu del antimesías. La sinagoga de Satanás niega a Yahushua y levanta doctrinas opuestas a la verdad. Originalmente los edomitas eran de piel oscura. Con el paso del tiempo se mezclaron con griegos, romanos y siglos más tarde con házaros. Su apariencia se volvió más clara y más europea. Los házaros eran un pueblo turco-mongol de Europa y de Asia, que en el siglo VIII, bajo el reinado de Bulán, adoptaron el judaísmo talmúdico como religión oficial. Eso está documentado en fuentes como la Tercera Tribu y la Enciclopedia Judía Oficial. Estos conversos gentiles comenzaron a presentarse como judíos, aunque no tenían sangre israelita.
Con el tiempo dominaron áreas claves como las escuelas rabínicas, el comercio, las escrituras de texto sagrado e incluso la narrativa histórica del judaísmo. Una de las armas más poderosas de este engaño fue el cambio del lenguaje. Los hebreos antiguos usaban paleo hebreo, pero tras el exilio se introdujo el hebreo cuadrado. Más tarde, en los siglos del 6 al 10, los masoretas añadieron vocales artificiales que alteraron la pronunciación y el sentido de muchos nombres y palabras sagradas. Así introdujeron nombres como Yehoshua o Yeshua, eliminando los rastros del verdadero nombre Yahusha. Lo mismo hicieron con el nombre del Padre, reemplazándolo por términos como Adonai o simplemente Dios, que a simple vista parecen inofensivos, pero en realidad hacen referencia a deidades como Baal y Adonis, provocando así que olvidáramos el nombre de Yahuwah y fuese sustituido por una versión de Baal, solo que más moderna, como dice en Jeremías. En esos videos muestro cuáles son los verdaderos nombres del Padre y del Mesías. Si quieres puedes verlos después de este. Irónicamente, los que hoy dominan al judaísmo moderno ni siquiera usan la Biblia como fuente principal. Se basan en el Talmud babilónico y en el Midrash, textos llenos de interpretaciones rabínicas que contradicen la Torá. Algunos pasajes permiten mentir a los gentiles o declaran que las enseñanzas rabínicas superan incluso la voz del cielo. Yahusha lo dijo claramente: invalidas el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones, o en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Algunos de los escritos del Talmud quieren crear el engaño de que Roma es Edom y que los romanos son sus descendientes, pero esto es otro engaño. El conflicto entre Israel y Edom surge en Génesis cuando Esaú vendió su primogenitura y luego odió a Jacob por recibir la bendición de su padre. Desde entonces Edom, los edomitas que son los descendientes de Esaú, guardaron odio ancestral hacia Israel. Este pueblo que se dice ser judíos son secretamente los principales agresores de los verdaderos descendientes de la nación de Israel, que fueron perseguidos, agredidos y esclavizados a todas las naciones, así como lo dice en Deuteronomio y en Lucas 21-24. El cristianismo romano, secretamente influenciado por los judíos falsos, no solo falsificó la fe original, sino que activamente persiguió, esclavizó y eliminó a los verdaderos descendientes del pueblo de Yashareo, mejor conocido como Israel. Y esa es la información que no te enseñan en las iglesias porque están gobernadas por el mismo engaño. Hoy en día es aún más fácil descubrir el engaño. Un ejemplo claro es el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Su apellido original no era Netanyahu, sino Milowkowski. Su familia, al mudarse de Polonia a Palestina, adoptó un apellido hebreo para parecer judíos y encajar en la narrativa sionista. Fue un cambio de nombre planeado, no heredado por linaje israelita, sino asumido para tomar una identidad que no les pertenece. Oh Yahuwah, fortaleza mía y fuerza mía. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira heredamos de nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Es el momento en que se dan cuenta que han seguido mentiras heredadas en lugar de la verdad de Yahuwah. Pero en este mundo gobernado por mentiras, la verdad parece locura. En resumen, todo esto empezó con la enemistad entre Jacob y Esaú, y esa rivalidad siguió con sus descendientes. Los edomitas terminaron infiltrándose en el pueblo verdadero y lo dañaron desde adentro. Con el tiempo, tomaron su identidad y borraron muchas de las evidencias. El verdadero pueblo fue esparcido, perseguido y golpeado tanto que hasta ellos mismos olvidaron quiénes eran. En el próximo video mostraré con base bíblica quiénes son los verdaderos descendientes del pueblo bíblico hoy. Estoy preparando un PDF con aún más información y fuentes sobre los falsos judíos, que dejaré en la caja de descripción. Si aún no lo ves, comenta PDF y cuando lo tenga listo, te paso el enlace. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya sido de bendición y recuerda que a través de ese sistema falso será revelado el antimesías. Esta es la sinagoga de Satanás. No seas engañado. Busca la verdad por ti mismo, ora y pídele a Yahuwah sabiduría y él te la dará. Hasta pronto. Aleluya.